Al estudiar los evangelios, encontramos de las muchas razones por las que el Padre envió a su Hijo Jesús a nacer en un pesebre. Yo me gustaría que nos enfocáramos en 4 razones. Y la primera de ellas la verás a continuación. La primera razón por la que el Padre ofrendó al Mesías y lo envió a nacer en la humanidad fue para mostrarnos y revelarnos su carácter. Es interesante eso. Porque esa palabrita, carácter, esa palabrita, nosotros como hispanos, y tal vez no se limita a los hispanos, sino que también a otras culturas, etcétera, nosotros hemos malinterpretado la palabra carácter. Por ejemplo, cuando tu esposo o tu esposa anda de mal genio, le decimos qué mal carácter tienes. Lo que queremos decir es que tiene mal temperamento. Lo que queremos decir es que tiene mal humor. Lo que queremos decir es que está mal de ánimos o mal emocionalmente. Pero normalmente tendemos a tergiversar y a confundir la palabra carácter con emociones, con temperamento o con estados de ánimo, cuando en realidad la palabra carácter tiene otro significado completamente diferente. Entonces, cuando hablamos de carácter en el propio sentido de la palabra, ¿a qué nos referimos? Nos estamos refiriendo a la cualidad moral que una persona tiene. Dicho de otra manera, cuando tú dices esa persona es de buen carácter, tú estás diciendo que esa persona es responsable, que esa persona es confiable, que esa persona responde, que esa persona está equilibrada tanto moralmente, tanto emocionalmente, tanto espiritualmente, y que todos esos componentes hacen que esa persona tenga un buen carácter. Entonces, cuando hablamos de carácter, estamos hablando de la moralidad de una persona. Estamos hablando de esas características que determinan que sea bueno o que sea malo. Te quiero dar un ejemplo para que termines de comprender el concepto. La Biblia nos enseña 2 ejemplos de un hombre de buen carácter y de un hombre de mal carácter. Por ejemplo, si recuerdas la serie de Hechos, que la vamos a iniciar el próximo año, aprendimos de un hombre llamado Bernabé. La Biblia dice que este hombre era el discipulador de Saulo, y en el capítulo 4, versículo 36 de Hechos, la Biblia lo describe como un hombre de buen carácter, como un hombre afable, como un hombre discipulador. Ahí tienes el ejemplo de alguien que tiene un buen carácter, una persona que es buena. Por el contrario, la Biblia nos presenta el caso de un hombre que tuvo un mal carácter, no porque era enojado, no porque era bravucón, sino porque su carácter era inmoral, y su carácter y su corazón estaba lleno de maldad. ¿A quién me refiero? A el rey Herodes, el que estudiamos hace un par de domingos atrás. Entonces ahí tú puedes ver el contraste en lo que es tener un buen carácter en el caso de Bernabé y lo que es tener un mal carácter o ser una persona mala, como fue el caso de Herodes. Entonces, cuando hablamos de carácter, nos estamos refiriendo a esas virtudes que hacen de una persona buena o una persona mala. ¿Cómo se aplica eso al carácter de Dios al mandar a su Hijo a morir y a nacer en un pesebre? Es interesante porque cuando vemos el nacimiento de Jesús en la ciudad de Belén, en aquella pequeña ciudad humilde de Nazaret, encontramos el carácter del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre estaba mostrándonos su faceta de dadivosidad. El Padre nos estaba mostrando su faceta de misericordia al darnos a su amado Hijo. Por lo tanto, cuando nosotros vemos el nacimiento de Jesús, estamos viendo una visión clara, una perspectiva clara y una comprensión del carácter del Padre, la cual, escúchame, sería incompleta si no hubiese nacido Jesús en Belén. Es decir, si nosotros no hubiésemos tenido el nacimiento de Jesús, la perspectiva que tuviésemos del Padre sería incompleta. Y tal vez tú me dices, Pastor Eric, ¿estás seguro de lo que está diciendo? Totalmente, y en breve te lo voy a comprobar, pero quiero repetírtelo para que no lo olvides. Si no hubiese nacido Jesús en la ciudad de Belén, si no hubiese venido a nacer en aquel humilde pesebre, lo que nosotros ahora entenderíamos del Padre sería limitado al Antiguo Testamento y no tendríamos absolutamente nada de lo que llamamos Nuevo Testamento. Vayamos más allá para que lo entiendas mucho mejor. En el libro de Éxodo encontramos una de las razones más tajantes que cualquiera que lo lee podría tener una perspectiva distinta de lo que es Dios. Observa lo que dice el libro de Éxodo 21-24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano,
pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esa era la perspectiva que muchos judíos tenían del Padre y que hasta la fecha tienen cuando aquellos judíos que no han creído en el Señor. ¿Por qué razón? Escucha esto, iglesia. Porque conceptos como la misericordia, conceptos como el perdón, conceptos como la gracia, conceptos como la restauración son entendidos plenamente hasta que Jesús nació y hasta que Jesús vivió y hasta que Jesús dio sus mensajes y sus enseñanzas a los discípulos. Si no tuviéramos ese nacimiento de Belén, no entenderíamos lo que es la misericordia, no entenderíamos lo que es el perdón. Viviríamos todavía bajo esa ley conocida como la ley del talión de ojo por ojo. Y tal vez tú creías que no era bíblica, pero lo es. Ahora, con el nacimiento de Jesús en Belén, con el nacimiento del Mesías en aquella ciudad, comprendemos otra cosa. Observa conmigo Mateo 5:38, esto me encanta. Ya leímos lo que decía el Antiguo Testamento en relación a la ley, pero ahora veremos lo que Jesús dijo en relación a la gracia. Mateo 5:38, Jesús hablándole a los discípulos y a todas las personas que estaban en el templo escuchándole. Y Él les dijo, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Versículo 39, pero yo les digo, ahí me encanta Jesús. Pero yo les digo, solamente alguien igual al Padre, al mismo nivel del Padre, podía decir semejante cosa. Jesús está sustituyendo lo que se dijo anteriormente y lo está ampliando de una manera maravillosa. Versículo 39, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Dicho de otra manera, no pelees, no busques bronca con esa persona, no quieras vengarte. Eso es lo que Jesús está diciendo cuando dice, no resistan al que les hace mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ay pastor, no se la acaba. No se la acaba, pastor, créame, usted no me conoce, pero tu esposa y tu esposo sí. Pero Jesús tiene otra idea totalmente distinta. Si alguien te bofetea en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Qué increíble nuestro Señor. Te cuento algo y abro mi corazón contigo sin tomar mucho tiempo. Cuando tuve esta situación con los perros, que andaba paseando a mis perritos para que hicieran del baño y salieron los pitbull, y bueno, tú lo recordarás hace unos meses atrás, recuerdo que un oficial de policía me dijo, ¿quiere levantar cargos? Sí. Y quiero que le den cadena perpetua a esa persona. Porque eran 4 pitbull, 5 collar, que se nos vinieron encima. No te imaginas, terminé como Hulk, con los pantalones todos rotos, tratando de defender a mis perritos y metiendo la mano y metiendo los pies. Fue un show. En mi coraje, en mi molestia, le dije al oficial, sí, quiero poner cargos. Ok, me dijo, vamos a poner eso. Ya después, más tranquilo, después de haber orado, después de que el Señor trajo esa convicción, me hablan a los 2 o 3 días. ¿Quiere seguir manteniendo los cargos? Y le dije, no, porque soy pastor y no puedo ponerle cargos. No le dije eso, solamente le dije, no, oficial, no voy a poner ningún tipo de cargos. Qué bueno, me dijo, porque no lo encontramos por ninguna parte. Ahí es una comparación y te pido que no me juzgues porque tú haces lo mismo. Cuando tú y yo estamos molestos, queremos ira. Queremos venganza, queremos que corra sangre, pastor. Pero cuando el Espíritu Santo trae redarguye nuestros corazones, cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, tú dices, ay Dios mío, perdóname, no sé qué estaba pensando. Porque recuerdas que Dios ha dicho, la venganza es mía. La venganza es de Él y no es porque estamos buscando que el Señor los fulmine. No, deja al Señor que Él se encargue. El Señor, si tú eres su hijo y tú eres su hija, el Señor no te va a dejar abajo jamás. El Señor no te va a dejar perder jamás. ¿Tú crees que el Señor te va a dejar? No lo va a hacer. Él va a pelear por ti si tú haces lo correcto. Y escúchame, cuando tú dices, pastor, es que no permito que nadie me vea la cara de esto, no lo hagas. Dios no va a permitir que nadie se mofe de ti. Tal vez lo hará por un momento, pero a la larga, Él va a permitirte ver a ti la gloria que se va a manifestar sobre tu vida y la salvación que Dios va a traer sobre tu causa. Te lo garantizo por testimonio personal. Dale un fuerte aplauso al Señor. Esto es para ti, Padre. Éxodo decía ojo por ojo.
Los musulmanes, permíteme usar ese ejemplo, siguen bajo esta misma ley. Ojo por ojo. Pero Jesús dijo, yo les digo algo mucho mejor. Misericordia, perdón, gracia, restauración. Las conocemos ahora en día gracias al nacimiento de Jesús en Belén. Y eso nos habla del carácter del Padre. No sé si lo sepas, pero entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo hay 400 años de separación. Dicho de otra manera, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento transcurrieron aproximadamente 400 años, en donde no hubo un profeta que se levantara, en donde no hubo una revelación de parte de Dios, en donde no hubo absolutamente nada, solamente quedaba el Antiguo Testamento. Seríamos los peores si nosotros viviéramos bajo ese régimen espiritual o religioso. Y ¿sabes lo más interesante? Que después de esos 400 años, como veremos en unos momentos, es cuando Dios cumple su plan mandando a su Hijo Jesús al nacer a esta tierra. Y me encanta la conversación que Jesús tuvo con un hombre llamado Nicodemo, porque en una conversación personal Jesús reveló todo este plan maravilloso, interesante. Capítulo 3, versículo 16, tú lo sabes de memoria, pero permíteme presentártelo. Cuando Jesús está hablando con Nicodemo, que era un alto judío renombrado de la sinagoga, una persona de mucho renombre, quien por cierto llegó de noche para que no lo descubrieran ni se quemara, como decimos ahora en día. Jesús platica con él y le dice: Nicodemo, te voy a decir algo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Nicodemo, que ha dado o que dio lo que más amaba, y que era a su Hijo unigénito. ¿Te atreverías a dar a tu hijo o a tu hija? Ni Dios lo permita, decimos como padres, ¿no? Tócale un hijo a una mamá y vas a ver lo peor de esa mamá. Se le va a ir todo, van a salirle dientes y uñas de oso. Va a pelear por sus hijos. Y el Padre nos dio lo que más Él amaba. ¿Para qué lo hizo? El mismo versículo lo responde. Para que toda aquella persona en el tiempo presente con Nicodemo y en el tiempo futuro con nosotros cree en esa persona, va a recibir la vida eterna. Y eso es el carácter del Padre revelado en aquel pesebre de Belén. El ser humano, no sé si te pasa a ti, pero el ser humano está acostumbrado a dar lo que ya no quiere. El ser humano está acostumbrado a dar lo que ya no le sirve. El ser humano está acostumbrado a dar lo que ya no es útil. Por eso cuando a ti te regalan algo, ¿qué es lo primero que preguntas? ¿Pero sirve todavía? Porque sabes que como hispanos normalmente regalamos lo que ya no tiene ningún tipo de uso. Y me encanta que nuestro Padre que está en los cielos no hizo eso, sino que Él nos regaló lo más preciado que Él tenía, la vida de su amado Hijo, al enviarlo a nacer a aquel pesebre de Belén. Gracias, Padre, por haber hecho eso. Y gracias, Jesús, por haber aceptado. Nacer y morir fue la mayor evidencia de amor que Jesús tuvo para con nosotros. Pero te recuerdo que antes de Jesús fue el corazón del Padre. No olvides que una evidencia del amor es entregar aquello que tú verdaderamente amas. Y eso habla del carácter del Padre. Número 2. ¿Por qué el Padre ofrendó al Mesías al enviarlo a nacer a esta tierra? Número 2, para mostrarnos su voluntad. No solamente su carácter de bueno, de proveedor, de misericordioso, sino que también para mostrarnos cuál era su voluntad. Y en el capítulo 6 de Juan encontré un pasaje que a mí me tocó mucho el corazón y lo vi en una perspectiva completamente distinta, porque es una de estas joyitas que están escondidas en el Nuevo Testamento que hasta que la repasas y la repasas logras comprender de lo que se está hablando. Y en este pasaje de Juan, capítulo 6, versículo 38 y 40, sucede algo maravilloso. En esa conversación Jesús dijo algo, obsérvalo conmigo en pantalla: porque he descendido del cielo. Jesús hablando, primera persona singular, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, le dijo Jesús a los oyentes, sino para hacer la voluntad del que me envió, refiriéndose a su Padre. Versículo 40. ¿Y cuál es esa voluntad, Jesús? ¿Fundar una nueva religión? ¿Fundar una nueva iglesia? ¿Fundar una nueva creencia, una nueva filosofía, un nuevo dogma? Jesús no vino a hacer ninguna de esas cosas. El propósito de la voluntad del Padre la encuentras en el versículo 40 y espero que lo subrayes en tu Biblia. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice Jesús, que todo aquel que vea al Hijo
refiriéndose a Él, pero que no solamente lo mira. Observa lo que viene después de la coma. Después de la coma está la clave. No solo el que lo mira, sino que el que cree en Él, ¿qué va a obtener? Vida eterna. Y como recompensa, ¿qué va a hacer el Señor? Le va a resucitar en el día postrero. Ahí tienes claro de lo que se trata el Evangelio. Pero tú me puedes decir el día de ahora, si eres de las personas que le gusta encontrarle el lado a todo, pero yo no veo a Jesús. Pero tú sabes que ese pasaje no solamente se refiere a verlo físicamente, sino que también a tener una experiencia con Él. Y yo soy testigo de que muchas personas al final de los servicios o en cualquier momento han sentido el toque de Dios en sus vidas. Han sentido en su corazón el hecho de levantar la mano, de ponerse de pie o al final de uno de los servicios pasar al frente para preguntar cómo poder tener esa relación personal con Jesús. Por lo tanto, cuando Jesús dijo que vea al Hijo, no se refiere únicamente a la forma física de verlo, sino a tener comunión con Él. Y Jesús aclara, no solamente es ver al Hijo, sino creer en el Hijo. Y ahí me quiero detener un instante, si me lo permites. ¿Cuántas personas pueden venir a la iglesia? ¿Cuántas personas pueden escuchar los mensajes? ¿Cuántas personas pueden oír predicaciones? ¿Cuántas personas pueden seguir pastores o esto o lo demás? Pero nunca realmente haber tenido un encuentro personal con Jesús. La religiosidad, el hecho de ser un miembro de una iglesia o formar parte de la membresía de una iglesia, no te asegura que cuando tú mueras, tú vas a ir a la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál es la única manera para que yo pueda estar seguro que cuando parta de esta tierra voy a ir a la presencia de Dios? Jesús lo dijo, el que cree en el Hijo va a tener vida eterna. Y Jesús prometió, yo voy a resucitar a esa persona en el día postrero. Ya te he contado, dale un fuerte aplauso al Señor. Ya te he contado en algunas ocasiones que hace algunos años atrás, varios años atrás, una familia de nuestra iglesia me dice, pastor, ¿puede ir a visitar al bisabuelo? Es una persona mayor y ya está en la recta final. Está en esta sala, en este hospital y literalmente ya está agonizando. Y en ese tiempo tu servidor podía salir corriendo para todas esas situaciones y salí inmediatamente al hospital. Efectivamente la persona estaba en la unidad de cuidados intensivos, me presenté como pastor, me dieron un uniforme, etcétera, etcétera, y pasé a donde estaba esta persona. Lo recuerdo muy bien y no lo voy a olvidar jamás. Estaba con sus tanques de oxígeno, una persona que pasaba los 100 años, quizás 102, 103 años, y estaba con la mascarilla. Y recuerdo que me acerqué a hablarle al oído, y con mi Biblia, y le prediqué, creo que el mejor mensaje que le pude haber predicado a una persona en esa situación. Yo deseaba de todo corazón que me escuchara y que abriera su corazón, y le di con todo lo que tenía para tratar de que él lo entendiera y que en ese momento él recibiera al Señor. Recuerdo que con mucha dificultad comenzó a mover su mano para retirarse la mascarilla. Le pregunté si podía ayudarle, me dijo que sí, entonces le ayudé con su mano para que él se la retirara, para no hacerlo yo. Y me preguntó lo que jamás me imaginé. Yo creí que me iba a decir, sí, lo recibo, y aquello iba a ser glorioso para mí. Y recuerdo que esta persona me dijo, con una voz débil de una persona agonizando, te estoy hablando de que ese mismo día creo que falleció, y me dijo, compruébame que Dios existe y lo recibo. Jamás se me va a olvidar semejante cosa. En el hecho de muerte, en aquel momento en donde realmente la persona se va a topar con algo después de muerto, esta persona me pidió una evidencia que demostrara que Dios existía para entonces creer en Él. Es que es interesante porque cuando Jesús está hablando de creer en Él, no está hablando de primero tener una experiencia para luego creer. Porque entonces no es creer. Si tú tienes una experiencia antes, entonces tu convicción va a ser en base a la experiencia. Entonces no va a ser por fe. Pero la fe es que sin haber tenido la experiencia, tú creas en Él. Entonces esa fe te es contada para que puedas abrir tu corazón al Señor. De eso está hablando Jesús en este pasaje. Así es que yo te animo en todos los campus o en las personas que nos acompañan a través de redes o los que vayan a escuchar este mensaje a través de televisión y radio, que cuando sientan el toque de Dios en su corazón, no resistan ese toque. Porque el Espíritu Santo no va a estar todos los días tocando tu puerta. Van a haber ocasiones
especiales, van a haber momentos específicos en donde el Espíritu Santo te va a tocar. Y en ese momento es cuando tú tienes que decir: Señor, no tengo todas las respuestas que quiero, tengo muchas dudas, pero sobre esas dudas me voy a levantar y voy a comenzar a tener esta relación personal contigo. Y si lo haces, Dios te va a confirmar su perfecta voluntad en el caminar cristiano. Te lo garantizo, porque lo he experimentado y muchas personas lo hemos experimentado. Dale un fuerte aplauso al Señor. Me llama la atención otra cosa del pasaje. Jesús dijo: el que descendió del cielo. Me encanta eso, tú lo puedes leer. Jesús dijo: el que descendió del cielo. ¿Qué significa eso? Que Jesús no comenzó a vivir cuando nació en Belén. No te equivoques. Jesús ya era preexistente. De eso está hablando cuando Jesús dijo: el que descendió del cielo. No es que fue creado cuando Él nació en Belén. No, ahí no comenzó Jesús. Ahí comenzó su faceta humana, que por cierto hasta el día de ahora la mantiene. Porque cuando estemos con Él en su presencia vamos a ver sus manos horadadas y su costado abierto. Él mantiene esa forma humana, pero ya aplicada y adaptada al cielo después de la resurrección. Pero aquí dice Jesús: el que descendió del cielo. Por lo tanto, ahí está hablando de la preexistencia de Cristo, por si quieres buscarlo después. Es interesante porque Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál fue esa voluntad? Revelarnos su perfecta voluntad. Y el versículo 40 nos habla exactamente de eso, de tener ese encuentro personal con el Señor y de tener eso que solamente Dios puede darnos a través de Jesucristo. Y me encanta la última parte del pasaje cuando Jesús dice: le voy a dar vida eterna. Porque aunque no quiero ampliar mucho esto para no tomar tiempo, te recuerdo algo. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén y comieron del fruto y pecaron por desobedientes y fueron expulsados del jardín, Dios hizo algo, y eso lo encontramos al final del capítulo 2. Dios dijo: ahora el hombre es uno de nosotros, como nosotros, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Así es que vamos a ocultar el camino del árbol de la vida para que no vaya a ser que el hombre coma de él y viva para siempre. Es interesante porque en el jardín del Edén Dios restringió el acceso al árbol de la vida precisamente para que el hombre, te imaginas, ya el hombre en condición de pecado con Eva, van otra vez, lo vuelven a engañar y vuelven a comer. Entonces tendríamos a Adán y Eva quizás allá en el Medio Oriente hasta la fecha. Y dice la palabra de Dios que el Padre puso a querubines con espadas de fuego para que nadie pudiera entrar. Y tú sabes qué es lo que dice el libro de Apocalipsis en las promesas de los primeros 2 capítulos. Que aquel que triunfe en su vida cristiana y aquel que sea fiel hasta el final, el Señor le va a dar a comer el fruto del árbol de la vida. Pero ya no en condición de pecado, sino en condición de restauración, en condición de perdón y en condición de salvación. ¡Gloria al Señor! Me encanta eso. Porque lo que una vez fue restringido por causa del pecado, ahora en Cristo es dado nuevamente a la raza humana. ¿Tú sabes para qué? Para que podamos pasar con el Padre por la eternidad. Así es que si tú te preguntas ¿por qué Dios quiso hacer el Edén y por qué Dios quiso hacer el jardín? Por una cosa, porque Él deseaba tener una relación personal con Adán y Eva por la eternidad. Pero luego vino el pecado, pero luego vino Cristo y ahora esa relación la podemos tener a través de Cristo Jesús. El Padre ofreció al Mesías para mostrarnos su carácter, para mostrarnos su voluntad y rápidamente para mostrarnos su plan. Pastor Eric, ¿Dios tenía un plan en cuanto al Mesías al que permitía nacer en Belén? Claro que tenía un plan. Él no lo iba a hacer, como aprendimos en el primer mensaje, como un acto a la deriva, sino que ese plan fue dado a conocer desde el capítulo 3, versículo 15, que ya lo vimos ampliamente. Desde las profecías del Antiguo Testamento se venían hablando dispersamente de la llegada del Mesías y es Jesús el cumplimiento de ese plan. Y para que lo comprendas mejor, hay un pasaje en el libro de Gálatas, capítulo 4 y versículo 4, que Pablo nos presenta la culminación de este plan. Observa conmigo el pasaje. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice Pablo, cuando vino el cumplimiento de ese plan, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, versículo 5, propósito,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahí tú tienes el plan. Pablo está diciendo, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo y fue nacido de mujer y estuvo bajo la ley para que todo fuera conforme al Antiguo Testamento, y lo hizo con el propósito de redimirnos a todos aquellos que estábamos en pecado y que no teníamos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Tú sabes algo, cuando las personas ahora en día reciben al Señor, quieren alguna expresión física o quieren tener alguna experiencia sobrenatural, cuando la luz de la palabra de Dios es el simple hecho de creer de todo corazón. Pero cómo me encantaría que como nosotros como cristianos entendiéramos lo que esa decisión significa. Cómo me encantaría, y quizás lo más comparable a lo que podemos hacer es cuando una persona ha estado en un foster home o en un foster care y ahora finalmente es adoptado. La alegría de los niños, la alegría de ese joven al pasar todo unos 10, 5, qué sé yo, de años y finalmente ser parte de una familia. Es una alegría que aquellos que no la han experimentado o no la hemos experimentado no la entendemos. Pero Pablo dice que todo esto se dio para que fuéramos adoptados como hijos de Dios. Hay una persona que tuvo una experiencia similar que cuando yo la vi me tocó profundamente el corazón. ¿Tú sabes algo de esta persona que te voy a mencionar a continuación? Es un joven llamado Kurt Kinley que padece síndrome de Down. Él mandó muchas aplicaciones y él le decía a sus padres que no lo iban a aceptar en ningún colegio o en ningún college y en ninguna universidad a causa de su síndrome de Down. Lo que no se imaginaba es que sí había una escuela y sí había un college que iba a tomar su caso y que se iban a esforzar en darle una oportunidad a cuando él creía que no la iba a tener. Y la carta que recibió y la reacción que tuvo literalmente conmovió a todo el mundo, y espero que sea una pequeña muestra de lo que tú y yo debemos de tener, la alegría que debemos demostrar al ser hechos hijos de Dios. Observa el video conmigo, por favor. Amen. Yeah. What does it say, Kurt? You read it. Christmas, Christmas. We are placed from the USA. Heaven. That's heaven too. Amen. ¿No te toca el corazón, iglesia? ¿No te toca el corazón? Recibe la carta, su padre está a un lado y le dice, léela tú, lee tú la carta. Y cuando él la lee, se quiebra en llanto. ¿Te imaginas que nosotros, que no éramos parte de la familia de Dios, que teníamos un bagaje de pecado, que teníamos un bagaje de maldad, que teníamos un bagaje de vicios, que teníamos un bagaje de mal hábitos, que traíamos arrastrando conductas, patrones de conducta, situaciones, ataduras, como le quieras llamar, y que ahora Jesús, por su nacimiento, por su muerte y por su resurrección, toma a Eric Saldaña, toma a Carmen, toma a María, toma a Ernesto, toma a Juan, toma a Carlos, lo toma, lo purifica, lo limpia y le dice al Padre, Padre, aquí tienes a un nuevo hijo que ha sido limpiado con la sangre que yo derramé en la cruz del Calvario. Ya no es pecador, ya no es inmundo, ya no es inaceptado. Ahora por mi sacrificio te lo presento a ti, Padre. Ahora es parte de la familia, es hijo tuyo, es hija tuya. Gloria a Dios. De eso está hablando Pablo cuando dice, el plan del Padre era enviar a su Hijo, nacido de mujer, para que tú y yo viniésemos a ser adoptados como hijos del Padre. Ahora ya nadie te puede llamar por tu sobrenombre, borracho, mentiroso o lo que tú quieras. Si algún nombre te han de llamar, ahora es hijo de Dios. Restaurado por el Señor, restaurada por el Señor.
perdonado por el Señor y perdonada por la sangre de Cristo. Hace muchos años, cuando tu iglesia salía a evangelizar antes del COVID, obviamente aquí en El Cajón, un día sábado fuimos a evangelizar a unas calles cerca de aquí de un parque. Encontramos a una persona que a esa hora del sábado por la mañana ya estaba parada en una esquina ofreciéndose al mejor postor, sin entrar en detalles. Unos hermanos la evangelizaron y ahí en una banqueta la ganaron para Cristo. Fue un testimonio maravilloso, porque en una ocasión pude platicar con esta persona y me dijo: pastor, todos mis vestidos que ocupaba los he botado, excepto uno. Hay un vestido rojo que está al final de mi armario. ¿Y sabe por qué lo guardo? ¿Por qué lo conservo, pastor? Y yo le dije: ¿por qué? Porque no me quiero olvidar jamás de dónde Dios me rescató y de dónde Dios me salvó y de dónde Dios me sacó. Por eso está al final de mi armario, para que yo siempre le dé gracias. Ahora que cambié todo mi vestuario, recuerdo quién yo era, ahora lo que yo soy. De eso se trata la adopción espiritual. Y ese pequeño video que acabas de ver, yo espero que te dé una pequeña idea de la gratitud que debe de haber en nuestro corazón hacia con el Padre y hacia con su Hijo amado Jesús. Cierro con este versículo de Efesios 1:10, este cuarto punto. Y el plan es el siguiente, porque no solamente es el adoptarnos, sino que hay otra parte del plan. Y Pablo dice: el plan es el siguiente, que a su debido tiempo Dios va a hacer no solamente la adopción espiritual de nosotros, sino que también Dios va a reunir todas las cosas y las va a poner bajo la autoridad de Cristo. Gloria a Dios. Aún el mismo Satanás va a estar bajo la autoridad de Cristo. Gobiernos, políticos, presidentes, nómbrame a quien tú quieras. Todo, dice Pablo, va a estar bajo la autoridad de Cristo y es parte del plan del Padre. Gloria al Señor, denle un fuerte aplauso al Padre. Y como último punto, el Padre envió al Mesías a nacer en un pesebre para mostrarnos su carácter, para mostrarnos su voluntad, para mostrarnos su plan, y finalizo con este último punto: para mostrarnos su amor. En eso se resume todo. En eso se resume todo lo que el Señor hizo con Jesús en el nacimiento de aquel pesebre, humilde, sencillo, pero lleno de poder y lleno de gloria. Esa palabra tan mal utilizada: amo mi carro, yo amo el ice cream, yo amo ir de compras, yo amo esto, yo amo lo otro. Utilizamos mal el término porque lo hemos desvalorizado a tal punto que amamos cosas que no deberíamos de amar, en lugar de decir me gusta, me inclino, etc. Pero la palabra amor tiene una connotación totalmente distinta a la que nosotros como seres humanos le damos. Y en el capítulo 4, versículo 10 de Primera de Juan encontramos una verdad contundente, porque te recuerdo algo: no fuimos nosotros los que buscamos al Padre, Él nos encontró a nosotros. Nosotros estábamos, como dice Pablo, muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, si nosotros nos acercamos a Él, es porque Él nos llamó a acercarnos a Él. Observa lo que dice el pasaje: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero, iglesia. ¿Y cómo se mostró ese amor? Observa lo que viene después: y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa palabrita, propiciación, esa es una palabra que tú como creyente la debes de saber distinguir y definir. Porque a pesar de que está en este pasaje, la vas a encontrar en muchos otros pasajes del Nuevo Testamento. No quiero que lo veas algo complicado como una ecuación matemática, porque no lo es. Pero es importante que tú entiendas lo que significa la propiciación. Así es que lo vas a ver proyectado en pantalla. Tómale una foto y memorízalo, por favor, para que te recuerde lo que hizo Jesús en la cruz. La palabra propiciación es la acción por la cual la ira de Dios es apaciguada al punto de ser eliminada por completo. Y en lugar de tener ira, ahora el Padre tiene favor hacia una persona. Te repito una vez más: la palabra propiciación significa que la ira de Dios se va apaciguando al punto de eliminarse por completo y es sustituida por el favor de Dios. De tal manera que lo que Juan está diciendo en el capítulo 4, versículo 10 de su primera carta, es que el enojo del Padre a causa del pecado, a causa de la maldad,
ese enojo es eliminado por completo y sustituido por favor, por misericordia, por perdón y por gracia, no por nosotros, ni porque lo merezcamos, sino por la gracia de Cristo sobre nuestra vida, por el favor de Cristo sobre nuestra vida, por el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Lo entiendes, iglesia? Eso es amor. Amor es cuando Jesús le dice al Padre: Padre, estas personas no merecen tu perdón y tu gracia y misericordia, pero aún sin merecerlo, yo di mi vida por ellos y ahora los presento delante de ti como merecedores y como dignos de tu gracia y de tu favor. Por lo tanto, la próxima vez que tú le agradezcas a Dios por tu salvación, recuerda lo que significa propiciación. Por eso la Biblia dice: Él, Cristo, es nuestra propiciación, porque es Él el que apacigua la ira del Padre y que la sustituye por favor a nuestro beneficio. Ahora, si tú me preguntas, Pastor Eric, ¿cómo podemos cerrar este mensaje? ¿Y cómo podemos cerrar esta temporada navideña? ¿Y cómo podemos cerrar este año? Esa fue una pregunta que hice el momento de estar finalizando este mensaje. Quiero decirte algo. Los griegos eran buenos para definir palabras. De hecho, mucho de nuestro léxico en español proviene de terminología griega y obviamente terminología latina. Pero los griegos tenían 4 palabras para describir amor. De acuerdo a cada escenario, ellos utilizaban un término diferente de acuerdo a lo que querían decir. El primer término era estorge. No lo encontramos en la Biblia, pero sí en la cultura y en los libros griegos. Estorge era el amor para identificar las relaciones familiares, el vínculo familiar. Luego, el amor filial, ese sí lo encontramos en la Biblia, porque era el amor de amistad, el amor de amigos, el amor de compañerismo. ¿Recuerdas tú cuando Jesús está hablando con Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y se lo repite 3 veces. Jesús le dice: ¿me amas? Utilizando una palabra que te diré a continuación, ágape. Pero Pedro le responde con el amor filial. Entonces Jesús le está diciendo: ¿me amas profundamente? Y Pedro en las primeras 2 ocasiones le dice: te amo, pero no como tú lo esperas que yo te ame. Por eso Jesús se lo repitió 3 veces. En otra ocasión lo podemos ver con detalle. El tercer amor es el amor erótico, ese amor que mencionan los griegos y que ellos fueron muy espléndidos en ese tipo de amor. La Biblia no lo menciona, pero es el amor que se utiliza para describir la relación de pareja. No vamos a entrar en detalles, aunque tú ya tienes una idea. La última palabra, los griegos la utilizaban para el amor más sublime, para el amor más pleno. Los griegos creían que este amor no podía ser digno de los humanos, porque era tan puro y tan sublime que únicamente le correspondía a los dioses según ellos. Y a ese amor ellos le llamaron ágape. El amor más profundo, el amor más desinteresado, el amor que todo lo da sin esperar nada a cambio. Lo interesante es que cuando la Biblia nos habla del verdadero amor del Padre hacia nosotros, no utiliza estorge, no utiliza filial, menos el otro, sino que utiliza el amor más puro que puede haber en el lenguaje para que lo podamos entender. Y te digo algo, aún el término, ya sea en inglés, en griego, en español o en cualquier idioma, se queda corto para describir el amor del Padre. ¿A qué me refiero con este versículo que lo acabamos de mencionar al inicio del mensaje? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Después de lo que te he dicho en este mensaje y de todo lo que hemos hablado en estos 4 mensajes anteriores, este versículo encierra de lo que se trató el nacimiento de Jesús en Belén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Esa palabra no la olvides, unigénito. No hay 2, no hay 3, hay un solo. Y ese Hijo unigénito, Él lo dio desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. ¿Por qué o para qué lo hizo? Para que toda aquella persona que cree en Él, en el Hijo, no se pierda, sino que reciba la vida eterna. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia.